vamos a poner manos a la obra, a poner la práctica sobre el terreno. Vamos a mirar esto en tres niveles distintos. Vamos a empezar por aquello que nosotros podemos ver desde adentro adentro de nuestros establecimientos. Vamos a mirar los problemas que pueden generarse y cómo eventualmente se abordan. Hacer un diagnóstico y manejo de aquello. Vamos después a tratar de mirar qué cosas podemos hacer para vincular lo de adentro con nuestro proceso de tomas de decisiones o herramientas que nos sigan ayudando a diagnosticar y tal vez a modificar nuestras decisiones. ¿Se acuerdan? Decisiones, tecnologías, efectos. Y después vamos a tratar de interpretar cómo construir soluciones. Porque a un problema complejo no tenemos una solución simple. No tenemos un único actor. Tenemos que interactuar, tenemos que co-construir. Entonces, vamos a empezar a recorrer este camino o esta línea de camino, invitándolo a Pedro Sosa, que ya lo han presentado, a que nos cuentes, Pedro, ¿qué problema detectaste? Contanos, ¿cómo lo detectaste? Y ¿cómo estás buscando una solución? Bueno, así hace caso, ¿querés que use? Parate acá, contanos. Pedro lo va a contar desde acá. De acá atrás lo voy a contar. Pongan la foto allá y a mí acá, que ellos me ven acá. Esa foto, bueno, un poco muestra el elefante blanco ese que hablaba Emilio hoy. Ese es el elefante blanco con el que estamos lidiando, por lo menos ahí en el noroeste de la provincia de La Pampa, en el General Pico. Es un lote que se está salinizando, era un lote de esos tipos que clasificábamos tipo 2, o un lote bien productivo de la zona. Y hoy estamos ahí con una especie de tumba o una calicata que hizo Cristian Álvarez, mirando junto a otros productores cómo revertir parte de esas cosas que nos pasan. Y la idea era mirarlo también con los vecinos y demás, por eso lo llamamos o intentamos llamarlo soluciones colectivas. El proceso que vivimos, básicamente, para ponerlo en términos técnicos, es que en la zona está lloviendo un poco más que lo que habitualmente llovía. En la zona, por lo que hacemos en los suelos, consumimos un poco menos de agua. Y eso durante 20 años aumentó el nivel de las napas. Básicamente sería el cuento corto ese, ¿no? Y ese aumento de napas nos genera anegamiento y salinización con pérdida de productividad de los lotes. Es bastante anacrónica esta charla si la pensamos en la zona oeste arenoso hace 15 o 20 años, cuando empezamos con Emilio o con Gustavo a recorrer los lotes del Pico Quemú buscando napa. Y bueno, el que busca encuentra. Y acá estamos, entonces. Creo que pinchamos un caño o algo, tanto meter el barreno, y subió todo para arriba. Un productor CREA en una reunión de la empresa esta que tiene este campo ahí en La Pampa me llegó a decir que teníamos que sentirnos bendecidos por tener agua en el campo. Y un poco está bueno eso también como manera de ver este desafío de pensar no necesariamente como un problema el ascenso de las napas, sino como algo que deberíamos aprender a manejar un poco mejor para obtener los beneficios de eso. Por ahora, lo primero que les voy a mostrar es el impacto negativo que tuvo ese ascenso de las napas en este campo de los últimos 13 años. Pueden ver ahí más o menos la proporción de superficie cosechada de un 100% de campo en las últimas 13 campañas, que hemos tenido momentos muy dramáticos con el 60% del campo inundado y que no pudimos cosechar, y donde cosechábamos nada más que el 40%, y en promedio tuvimos una pérdida del 23% de la superficie que cosechamos, que no la podemos trabajar por este problema. Entonces, pensando, como decía Emilio, cómo abordamos estos problemas dentro de nuestros campos, dentro de nuestros lotes, nos pasó lo mismo que supongo que le pasó a todos, que es, vas a un lote, que ves que tenés un problema, que tenés problemas de encharcamiento, después de que el agua se va, tenés problemas de salinización, y después levantás un poco más la cabeza y mirás que eso te pasa en otros lotes más del campo y que ya no sirve nada más trabajar en uno solo. Y entonces los técnicos nos seguían diciendo que había que tener una mirada ampliada sobre el campo y trabajar en las lomas para bajar escorrentía. Empezabas a no trabajar sobre el lote para solucionar el problema, sino que empezabas a trabajar en el campo.
Y lo que no hacíamos, hasta que nos desesperamos, era mirar el barrio, mirar el paisaje y entender que estábamos metidos en una matriz donde a todos les estaba pasando más o menos lo mismo. Y una vez que hicimos eso, también en una de esas charlas, hoy no sé quién hablaba que había que tomar whisky con el abogado, yo tomaba whisky con el técnico del INTA de ahí de Pico, y terminamos delirando con la idea de convocar a todos los que estaban más o menos involucrados en esto para ver si podíamos ordenarnos un poco en una solución. Y bueno, así surgió en algún momento una convocatoria que hicimos en octubre del año pasado, donde llamamos a todos los pibes que estaban con esto, digamos. Era nosotros como productores, junto a nuestros vecinos y otros productores. El INTA venía desde hacía mucho tiempo marcando estos problemas y proponiendo alternativas. El Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa también venía poniendo el foco sobre estos problemas, pero nada, yo no sentía que estuviéramos haciendo mucho, nosotros en general. Y dijimos, bueno, llamamos a todos estos pibes que están dando vueltas, juntémonos, llamamos un montón, usamos mucho la red CREA y la metodología CREA para ese primer encuentro. Mauricio Paturlane nos ayudó con la moderación de eso, se puso el hombro, muchos asesores de CREA participaron y nos ayudaron a trabajar en grupos las consignas que teníamos para elaborar en esa reunión, para que no sea una jornada más y sea una jornada que nos permita obtener un producto de eso. Insisto, no teníamos nada para ofrecer. Era, tengo este problema, sé que estás laburando en eso, vos también lo tenés, vengan, y a ver qué sacamos de acá. En definitiva, la gente estaba como contenta con que había sido un éxito la jornada. Lamento tener que hacer una jornada exitosa para hablar de suelo salino, pero en definitiva vino mucha gente y pudimos laburar relativamente bien, me parece, y salieron algunas conclusiones que son bastante contundentes. Una cosa que no comenté es que entre las cosas que queríamos mirar todos juntos en esa reunión era compartir, vino gente de la Boulage, del INTA de la Boulage, y nos compartió una experiencia de trabajo a nivel de Cuenca, en otra provincia, otro contexto, todo, pero estaban laburando a nivel de Cuenca entre productores, y no solo productores, sino que otros agentes sociales. Entonces, eso era un poco como el gancho de ver si podíamos pensar en una solución colectiva, como habían hecho los de la Boulage, en la zona de General Pico y aledaños. Una cosa que me sorprendió fue que vinieron un montón de ustedes de otras zonas también, entonces vino gente de Córdoba, vino gente de Buenos Aires, como que eso, una de las primeras conclusiones fue que el problema era mucho más grande que lo que imaginábamos o sentíamos cada uno dentro de su campo. Que cuando lo cuantificás, como el gráfico que vimos antes, es muy violento, digamos. Porque un año te bancás un lote inundado, otro año te bancás otro, pero cuando lo pones en perspectiva y decís, en los últimos 10 años perdí un 25% de mi campo, esto es complicado. Y eso no nos pasaba solamente a nosotros, pasaba en todos lados, incluso a niveles gubernamentales estaban más o menos preocupados por esto y habían puesto el foco desde el ministerio. Una cosa que también me llamaba la atención era que el ministerio se la pasaban, cuando te juntabas con ellos dicen que nosotros no vamos, que ellos convocan a cosas y nosotros no vamos. El INTA dice lo mismo. Bueno, así fue que, intentando aprovechar la red de CREA, creo que más de uno recibió más de un llamado para demostrarles que nosotros también que estábamos preocupados, que nosotros también queremos mirar y atender a esto. Porque también fue otra de las conclusiones de los trabajos en grupos, que si nosotros no los involucrábamos ahí, probablemente si alguien ya nos había puesto el ojo, iban a venir con una solución mágica que íbamos a tener que acatar sí o sí, versus tener la chance de participar. Entonces, repaso un poco las conclusiones de esa vez. Era esto de mayor amplitud del problema del que cada uno percibía o imaginaba, que era un proceso que iba a seguir para el lado en que había empezado, digamos que no era una cosa ocasional. Creo que en octubre, cuando nos juntamos, estábamos empezando la seca de primavera, que también era anacrónico estar hablando en octubre en medio de una seca, que se nos inundan los campos. Y después, con la experiencia de esta solución colectiva de la Boulage, ellos nos motivaban a generar ese trabajo colectivo, a generar grupos con los vecinos y siempre la mirada de que es difícil, pero necesario. Entonces terminó la jornada, todos re felices, re contentos, y ahora ¿qué hacemos? Perdón, por lo coloquial. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, en ese qué hacemos también, lo primero que se nos ocurrió fue nada más llamar a los vecinos perimetrales como para poder hacer algo concreto en nuestro barrio. Digo, vos ves el problema en tu lote, intentás hacer algo en ese lote. Ves el problema que se agranda el campo, intentás hacer algo a nivel campo. Y si estamos en el paisaje decimos, bueno, para que mi cultivo de cobertura, por ejemplo, tenga relativamente impacto en
en el campo, tendría que hacer mucho cultivo de cobertura. Y si quiero tener impacto en un paisaje, tengo que lograr que todos los que están alrededor mío hagan eso mismo, ¿no? Entonces, el objetivo principal cuando nos juntamos por primera vez con este grupo fue esto de tratar de abordar esta problemática a nivel de cuenca. La cuenca es enorme. Nosotros empezamos por nuestro barrio, con nuestros perimetrales, como para ver si lográbamos en ese primer encuentro por lo menos tener un espíritu colaborativo de decir, sí, nos vamos a juntar, vamos a organizarnos. Y bueno, tenemos básicamente 2 líneas, logramos eso aparentemente, tenemos unos 15, 17 productores participando más o menos activamente. Sumamos unas 20.000 hectáreas, 21.000. Eso, hablando con Lucía el otro día, te hace ver un poco el nivel de impacto. Digo, Santa Elena, que es el campo de la firma de los Nach, tiene 1.500 hectáreas, 1.300 hectáreas. Y con este grupo, si lográramos trabajar en este grupo y lográramos todos más o menos tener un diseño de cultivos de cobertura, por ejemplo, para esas 20.000 hectáreas, estaríamos aumentando el impacto de lo que yo puedo hacer adentro del campo de Santa Elena en unas 20 veces, por lo menos. Sin mencionar que ese barrio que están mirando ahí ustedes, que está circunvalado por esas rutas amarillas, son más o menos 60.000 hectáreas. Hoy tenemos 20, y la idea es tratar de... Se va sumando gente todo el tiempo, ¿no? Tratar de sumar gente y gente que aporte, digamos. Gente la idea de las reuniones es que traemos un técnico común, que es Cristian Álvarez del INTA de Pico, y la idea es que nos comprometamos, nos empujamos entre todos nosotros a hacer eso, porque todo el mundo habla de cultivo de cobertura, todo el mundo habla de que hay que aumentar la rotación y qué sé yo, intensificar el uso de los campos para consumir un poco más de agua, pero no lo hacemos. Por H o por B siempre encontramos una excusa de que no lo hacemos. Y también la mirada desde la cuenca que esperamos nos propone Cristian, esperamos tenga un impacto más amplio que trabajar en cada uno de los lotes individualmente, ¿no? Ahí otra vez, pensando en los vecinos, van a haber algunos que no son perimetrales y es que hay muchos que son miembros CREA, no perimetrales, porque también el armado de un grupo nuevo cuesta un montón. Era parte de lo que Lucía me pedía, que cuente no solo el color de rosa de este cuento, donde armas un grupo y tenés gente laburando en una cosa específica, sino en lo difícil que es hacer eso, o en lo difícil que es dar una charla de un tema que no es técnico. Yo soy agrónomo, no soy un sociólogo. Y entonces él me preguntaba, ¿estás nervioso? ¿No estás nervioso? Y no voy a hablar de densidad de maíz, que es lo que podría hablar más tranquilo y como voy a hablar de armar un grupo, que también no soy bueno armando grupos, es que no me prepararon para eso, digamos. Sí tenés la experiencia de CREA y demás. Y bueno, como una nota de color, el grupo tiene un enfoque que no es nada más que técnico, porque en esa zona tenemos una particularidad que es que toda el agua del pueblo de Pico más o menos desemboca ahí. Entonces tenés desagües cloacales, desagües fluviales, y el armado del grupo le va dando un poco entidad para acercarte a entidades, intendencia, cooperativas de manejo del agua del pueblo y demás. Que también al principio, como productores individuales, cuando hablabas con el ministerio te decían, no, con vos no puedo hablar porque yo soy ministerio y tengo que hablar con una entidad. Entonces te mandaban a hablar con las entidades y aparentemente nos empiezan a reconocer como un grupo, nos dejan hablar con ellos, digamos, y nos ofrecen algunas cosas, o nos ofrecen también tener espacios de conversación sobre qué cosas podríamos hacer como soluciones. Porque, insisto, ellos tienen una idea. La idea sería que podamos compartirla y trabajarla juntos. Otra cosa que sorprendió, esto es para magnificar un poco dónde estamos y la situación. Eso es el noreste de la provincia de La Pampa, la zona de General Pico, y está marcado en rojo la cuenca que nos involucra, que es una cuenca enorme, tiene 3 millones de hectáreas. Nosotros estamos en el partido de Maracó, que es esa cuenca más chiquita que se ve ahí, que es una de las más impactadas por esto del ascenso de napas en esa zona. Y si miran, todo lo que tiene colores tiene problemas, digamos. Todo lo que está con algún color. Los colores rojos son los que más problemas tienen. Así que es un problema bastante grande a nivel provincial en general. Esta información la está juntando y ordenando Pablo Vázquez, que es también un técnico del INTA de Anguil. Y te pasa también cuando te juntás con Pablo, que tiene un montón de motivación para hacer, tiene un montón de información que él va juntando y recolectando, y no la usa nadie. Y eso también me parece que está bueno. Ellos nos piden cosas. Ellos dicen, yo vengo acá, te muestro todo, y qué sé yo, pero vos por lo menos dame un dato de un freatímetro. Poné un freatímetro en tu campo para ayudarme a chequear modelos, por ejemplo. Pablo está trabajando sobre los modelos para predecir la dinámica de la napa en la zona.
Y ahí arriba hay un ejemplo de algo ya hecho, que es el modelo es la línea roja y los datos de los frenatímetros de los campos de la zona es la azul. Y aparentemente eso es muy bueno, digo, en términos de aproximaciones a los modelos y nos permitiría, si aumentamos nuestra capacidad de diagnóstico, prever dónde va a estar la napa en los próximos meses. Pero digo, ellos están ahí, nos demandan cosas para poder ayudarnos y tienen un montón de cosas ya hechas para poder ayudarnos. Y no lo estamos usando en general. Esta era una lista que, como decía Emilio, es una lista de cosas que fuimos haciendo que no tiene mucho sentido que la leyamos, pero era nada más que para que vean que algunas de las acciones que se fueron haciendo, que quede en la presentación. Producto de esto de que el gobierno nos ve también ya como una entidad, es que se acercaron en algún momento había aportes no remunerativos para implantar pasturas. Entonces ibas al banco y preguntabas dónde estaba eso y el banco no sabía nada, ibas a no sé dónde y preguntabas, y nadie sabía nada porque en realidad no es que lo distribuyen masivamente, sino que el gobierno lo estaba distribuyendo localizadamente. Y entonces hubo un acercamiento a este grupo en particular para ofrecer eso, porque ellos entienden que este lugar es uno de los lugares más problemáticos también. Y bueno, no tengo mucho más para decir que eso. Como dijo Emilio hoy, desde lo técnico me parece que está casi todo hecho. Hay 1 millón de herramientas. ¿Cuántas diapositivas tenías? 2 diapositivas listando herramientas que hay. Que creo que las probamos a casi todas ahí en Santa Elena, tratando de solucionar problemas de un lote o del campo. Y lo que hoy estamos tratando de hacer es salir al encuentro del otro para ver si podemos combinar esto y, como decía Lucía, aumentar el impacto de lo que hago. En vez de laburar en 1000 hectáreas, laburar en 20.000. Y si pudiéramos laburar en 60.000, que es el barrio mejor, y si pudiéramos laburar en 3 millones, ni les cuento, pero no deliremos tampoco. Yo voy con mi barrio nomás. Otra cosa que me surgió como muy positiva, me parece, es que es la necesidad de la gente de juntarse. Porque también mi miedo era ir a esa primera reunión, cuando había llamado por teléfono a mis perimetrales, y tomar café solo. Y me sorprendió la necesidad de convocatoria que tiene mucha gente. Muchos miembros CREA, que ya tenemos el ejercicio, qué sé yo, y muchos miembros mucha gente que no CREA, que necesita tener estos espacios, que los valora mucho y que reconoce recién en esas instancias la existencia de un INTA, de técnicos disponibles. Entonces me parece que, como para terminar, era esto, ¿no? El desafío ya no es la napa. Para la napa tenemos un montón de herramientas para elaborarlas. El desafío es tratar de elaborar sobre la napa con los otros, coordinándonos. Para que no siga creciendo el problema. Para aumentar el impacto de las prácticas de mitigación que tenemos. ¿Cuánto tiempo si vos tuvieras que decir, cuánto tiempo tardó el grupo en detectar, o vos en detectar el problema? Es decir, acá tengo un problema y tengo que salir a hacer esto. Todos los años que están detrás de la figura que presentaste, o esa figura fue para explicar la razón por la que convocabas. Es decir, me interesa la primera fase, ¿cómo diagnostico? ¿Qué indicador tengo de que algo malo me está pasando? Que no hay un proceso lento que se me va instalando y que después tengo que salir a decir, bueno, ¿cómo evito que me siga creciendo? ¿Se entiende la pregunta, Pedro? Sí, creo que sí. No sé, en esto de unir puntos para atrás, para entender cómo hiciste algunas cosas o cómo llegaste hoy a donde estás, digamos, ahí te mostré 13 años de momentos muy violentos y otros no tanto. Cada vez que estás viviendo uno de esos momentos, me parece que no sos tan consciente de que estás metido en algo que se mueve hacia allá. Esta jornada surgió después de un invierno con mucha agua, después de ese día que estábamos con Cristian, y ya no sabíamos qué hacer, y dijimos, bueno, convoquemos a alguien. Y me parece que, otra vez, en esa reunión en Santa Elena se habló mucho sobre lo impactante que estaba haciendo esto, como que recién ahí empezamos a tomar conciencia de lo fuerte que era, que no era una vez cada tanto, porque viviste momentos. En ese gráfico ven un año que sembré la mitad, el otro año sembré todo y te vas poniendo contento, pensás que se solucionó y cuando lo mirás en perspectiva ves que tenés una tendencia a empeorar todo el tiempo. Y creo que el grupo también, cuando convocamos a ese grupo la primera vez, todos empezaron a cuantificar cuántas hectáreas tenían y si eran históricas o no. Cuando hablas con los históricos, digo, los miembros del CREA te cuentan. En La Pampa, en el año no sé cuánto, esto se inundaba todo. Y sí, pero hoy nos pasa recurrente, más frecuentemente que antes, digamos. Bien.
Ese me parece que es un punto muy interesante al tipo de problema que el ambiente nos plantea. Esto no lo hiciste 13 años atrás, cuando te hiciste cargo del campo, sino que después de que se instaló el problema y de que de alguna manera pudiste verlo cuantitativamente lo que estaba significando. Creo que esa es una de las primeras cuestiones que nosotros tenemos que abordar, porque generalmente esperamos que las cosas pasen para tratar de tomar una solución. Ahora bien, otro punto que me pareció muy interesante de tu presentación, Pedro, es que la solución, ¿cuánto tiempo pasaste buscando la solución adentro antes de decir el problema no lo tengo adentro, sino que tenemos que construirlo entre todos? Tengo 2 preguntas más para hacerte. Yo hace 5 años que estoy trabajando en esta firma y hace 5 años que estoy lidiando con esto bajo. Antes era asesor y recorríamos con vos los campos, pero sí, desde que empezaron, desde el 2012, 2010, que empezaron las primeras inundaciones, estamos buscando la manera de contener el agua. Y otra vez, me parece que de ex post uno ve cosas y entendés la película, digamos. Es como viste una película, no entendiste nada y después viene alguien y te la cuenta, te la explica un poco más y con algunos registros de Bigliso y demás contando estos movimientos de la napa que estaban allá abajo. Por algo no la encontrábamos hace 15 años cuando empezamos a recorrer. La encontraste vos en ese lote que estábamos viendo en la primera foto. Pinchaste ahí, yo digo que es culpa tuya porque pinchaste el caño. Y nada, fuiste viviéndolo, aprovechándolo mientras lo pudimos aprovechar y ahora se nos desmadró un poco. Pero me parece que sí, que estas instancias y tener esos registros es lo que te permite mirar para atrás un poco más claro. Bien, y los 30 segundos que nos quedan. Se instaló el tema en 20.000 hectáreas que están trabajando conjuntamente. ¿Cómo haces para meter al resto? ¿Está en los planes o no? Ya estamos satisfechos con las 20.000 hectáreas y lo demás que lo resuelvan por su lado. No, está en los planes. Yo lo que quería, es una crítica que me hacen todo el tiempo muchos miembros del grupo, que es por qué no sumamos a más gente. Yo lo que necesito, o lo que yo quiero, hablo de mí porque lo pienso yo, digamos, pero se supone que lo que quiero es ir pisando más o menos firme y tener un grupo real de gente comprometida. Entonces, si no puedo comprometer a mi vecino de al lado, que tiene el mismo problema que tengo yo, ¿no? Otro que está a 50 kilómetros, siento que fracasé con eso. Entonces, durante este primer año de vida que tiene, porque el grupo tiene un año de vida nomás, mi objetivo como personal es lograr compromiso con mis perimetrales. Y después, muchos de ellos se van entusiasmando y quieren sumar a fulano o mengano porque tienen el mismo problema, porque está ahí nomás, porque nos aporta datos. También buscamos muchos campos que tengan datos, que tengan freatímetros, que tomen registro de las cosas que hacen y demás. Ojalá se multiplique esto. Me parece que es la única manera, por eso hablábamos de las 3 millones de hectáreas. Me parece un poco utópico pensar en agarrar primero las 3 millones de hectáreas si no puedo agarrar las 20.000 que tengo a mi alrededor. Bien, o sea, generemos un cambio donde podemos generarlo y que eso vaya lentamente derramando, contagiando al resto. Cuando hablábamos del ministerio, por ejemplo, hay mega planes de abordaje, pero es como que no. Es lo mismo que la reunión de octubre. Fue una buena reunión, hubo un montón de gente, pero nada, no pasa nada, digamos. Ahí hay un punto interesante que lo vamos a ir construyendo seguramente a medida que vayamos recorriendo este panel. Gracias, Pedro, muchas gracias. Vamos a seguir entonces con Martín. Martín, de algún modo, va a mirar el problema, me parece, de una manera más amplia, desde el lado de las tecnologías y la gestión de las tecnologías y los impactos, que pueden desembocar en este tipo de problemas u otros tipos de problemas. Martín, adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Primero agradecer al grupo organizador, al CREA Treuco, por darnos la posibilidad de contar algo de lo que estamos intentando hacer. Como bien explica Emilio, es un camino, no es algo que ya se logra de un día para el otro. Y como fue la buena presentación de Pedro, él habló sobre una problemática específica, trabajándola campo adentro y tranqueras afuera, mucho tranqueras afuera. Lo que voy a comentar ahora como vocero del grupo CREA Pico Quemú y como vocero también de la mesa de asesores es cómo
podemos empezar a trabajar esto tranqueras adentro primeramente. El recorrido de la presentación va a ser básicamente qué es gestión ambiental CREA, cómo se hace, qué es gestión ambiental, cómo la hacemos y para qué sirve. Y no tanto cómo la hacemos y para qué sirve, sino también tratar de ver cómo nos permite, cómo es una herramienta que nos permite tomar decisiones con faros largos, mirando no únicamente el cortoplacismo, sino tener las luces un poco más altas y poder ver más lejos. La misma temática voy a comentar con respecto a lo que se está haciendo en mesa de asesores, haciendo hincapié en las cosas que van coincidiendo entre lo que se fue haciendo en el CREA Pico Quemú y lo que se hizo en mesa de asesores. Y finalmente tratar de rescatar dos ideas importantes, dos ideas fuertes que nos ayuden a construir este camino sostenible en el Oeste Arenoso. Antes de entrar a contar qué es gestión ambiental, qué es lo que estamos haciendo con gestión ambiental, creo que hay un punto importante que es dejar planteada cuál es la problemática. En el caso de Pedro, como bien contaba, fue una problemática más específica. Esta es tratar de ver las cosas de forma integral, no únicamente con una problemática específica. ¿Y cómo nace la problemática? Yo digo que la problemática en el caso del CREA Pico Quemú, en el caso del CREA Pico Quemú, más que una problemática fue una inquietud. Y es una inquietud que tiene que ver con la necesidad de la mejora continua. La necesidad de la mejora continua tiene que ser algo que esté en el ADN y que está en el ADN de los miembros CREA. Y creo que esa inquietud fue la que nos llevó a trabajar y motorizó estos temas dentro del grupo. La mejora continua, nos preguntamos primero cómo hacemos bien la agricultura, cómo hacemos bien las cosas, y surgió la pregunta cómo hacemos bien la agricultura, específicamente desde lo ambiental. Y ese fue cuando empezó a rodar esa inquietud dentro del grupo, allá por el año 2012, que tuvimos primeramente la visita de Bigliso, después empezamos a investigar sobre el tema, también muchas veces, y seguimos teniéndolo, la visita de Emilio y otros referentes en el tema. Esa inquietud comenzó a rodar y al estar la inquietud, cada vez que vas recorriendo el campo y demás, empezás a ver las cosas con otros ojos. El primer punto que salió dentro de esas problemáticas ya más específicas tenía que ver con el alto uso de agroquímicos, alto uso de fitosanitarios en la agricultura. Y no era el problema del alto uso, sino que veíamos cuando empezábamos a medirnos que cada vez usábamos más, que eso le ha pasado a todas las empresas. Entonces el problema ya era ese, cada vez necesitábamos más carga de agroquímicos para poder hacer la misma agricultura. Ahí fue que nos contactamos por el año 2016 con Diego Ferraro. Diego nos introdujo en el tema indicadores y a partir de esto empezamos a medirnos con un indicador que no va al caso ahora explicarlo, pero es de RIPES, que tiene que ver con el riesgo de uso de pesticidas. Y empezamos a entender un poco cómo funciona esto de que hay fitosanitarios que tienen mayor impacto ambiental, fitosanitarios que tienen menos, que podemos bajar la carga de agroquímicos que usamos produciendo lo mismo. Empezamos a tratar de medirnos con algunas cosas y empezar a aprender. Después empezamos a ver otras problemáticas particulares que le debe pasar a la mayoría. Los voladeros en los cercos de los tanques, o esa pila de bidones que se genera con residuos de agroquímicos, que cuando uno empezamos a medir en las napas a ver si había residuos de eso, también hay residuos de eso. Es como que uno empieza a ampliar la mirada y empieza a ver problemáticas que se nos dan. El tema de ascensos de napa y perder lo que ya contó Pedro, el ascenso de napa y perder las mejores partes de cada lote, pérdidas de nutrientes, o sea, cuando empezamos a hacer los balances de fósforo nos dimos cuenta que veníamos perdiendo fósforo de a toneladas y nos fuimos al piso con los niveles de fósforo. Más recientemente estamos con tema de biodiversidad, que ya comentó Emilio cuáles son los beneficios, pero es algo difícil de medir las consecuencias, pero sabemos que estamos perdiendo biodiversidad y sabemos que en definitiva no va a ser bueno.
Así que un montón de problemáticas, y la gestión ambiental lo que trata es ver todas esas problemáticas, ponerle números y en definitiva tratar de aprender para cambiar la tendencia. Si la tendencia era bajista en esos indicadores, veníamos para atrás o veníamos empeorando, por lo menos cambiar esa tendencia y poder o mantenerlos o subir los indicadores. ¿Se escucha bien? ¿Qué usamos? ¿Qué herramientas? Las herramientas que usamos son dos dentro de la gestión ambiental. Usamos en el CREA, específicamente en el CREA Pico Quemú, usamos lo que le llamamos el tablero de indicadores. El tablero de indicadores básicamente, lo voy a explicar más adelante, pero usa los indicadores de la gestión ambiental CREA, más algunos indicadores que sumamos, que se usan en otros lados, que nos servían para ver cómo estábamos haciendo las cosas. Y la otra herramienta que estamos usando es le llamamos scoring de buenas prácticas básicas en agricultura, que básicamente es un listado que nos pusimos de acuerdo cuáles son las 15 acciones básicas o cuáles son las 15 buenas prácticas ambientales que deberíamos hacer en las empresas en agricultura, y nos comparamos cada empresa cuántas hace. Hay empresas dentro del CREA que hacen 3 acciones de esas 15 básicas y hay empresas que hacen 14. Y acá es donde me quiero meter, que empezamos a ver diferencias entre empresas que están en el mismo CREA, en la misma zona, que tienen el mismo asesor, que incluso el equipo de sus asesores particulares, perdón que te doy la espalda, Emilio. No, no hay problema. El equipo de asesores particulares trabaja una vez por mes, hacemos reuniones o frecuentemente y intercambian, y empieza a haber grandes diferencias entre empresas. Primer concepto. ¿Para qué sirve? Básicamente sirve para implementar, a mi juicio, el sistema más efectivo para mejorar, que es la metodología CREA. Sirve para ponerle datos a las cosas, compararnos con datos específicos, con datos reales, y aprender del que le salen las cosas mejor. Y acá pongo una figura del Papa, porque tengo un buen amigo que siempre tiene esta frase que dice que no hay que ser más papita que el Papa. Y básicamente es eso, ver el que hace las cosas mejor, qué puedo aprender y copiarlo. No hay mucha más ciencia que eso. La gestión ambiental es un tema transversal al equipo empresario, a los miembros CREA y al equipo técnico. Eso tienen que trabajar en forma transversal y es importantísimo que esto se dé en los dos ámbitos. Y primeramente en el empresario y segundo en el equipo técnico. Les voy a comentar rápidamente, no me voy a poner en detalle porque no es el objetivo de la tabla, pero de la charla. El tablero de gestión ambiental CREA básicamente tiene distintos indicadores que miden los primeros dos cuadrados de arriba, los primeros dos sectores, tienen que ver con cuál puede ser tratar de describir cuál puede ser la tendencia que están teniendo o que pueden llegar a tener los indicadores de salud del suelo. ¿Cómo estamos manejando nuestro suelo? Y tienen que ver con indicadores de rotación, en cuánto estoy usando el suelo, cuántos cultivos estoy en cada lote en la superficie rotable. Ahora los explico rápidamente. Y con el balance de nutrientes. El segundo recuadro tiene que ver con cómo estamos usando los fitosanitarios. Y son indicadores que tienen que ver con esa característica. Y el tercero, el último, que es huella de carbono, básicamente miden indicadores que tienen que ver con el indicador de huella de carbono, que es la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera. Lo interesante de este tablero tiene algunas cosas. Una de las cosas interesantes es que toda esta información, todos estos indicadores que vemos, índice de uso del suelo, que nos dice cuántos días hay un cultivo creciendo activamente en la superficie rotable, el índice de campo verde en invierno, básicamente lo mismo, del total de superficie rotable, cuánta está verde en el mes de julio, porcentaje de gramíneas, que es la superficie rotable, cuánto está ocupada por gramíneas y cuánta por otros cultivos.
porcentaje de reposición de fósforo es del total de fósforo que me llevo de la superficie rotable, cuánto repuse como fertilizante. El de uso de fitosanitarios, que lo voy a explicar luego, y el de huella de carbono. Toda esa información se puede generar a partir de la planilla DAT-CREA. O sea, con la información que ustedes completan de la agricultura, en la planilla agrícola CREA, la DAT-CREA, con esa información se pueden calcular todos estos indicadores que pueden tener sus defectos, pero tienen una gran ventaja, es que son fáciles de calcular y nos permiten rápidamente medirnos, compararnos y ver cómo estamos evolucionando. Y voy a dar, no me voy a meter en detalle de todos los indicadores, pero quiero dar un ejemplo para llegar a un mensaje. Y acá los voy a hacer trabajar un poquito. Pero si leen primero las dos preguntas que están arriba, ¿cuál es la diferencia entre las empresas que mejoraron y las que no? ¿Y cuál es la diferencia entre el dato que genera en este indicador específico el CREA Pico-Quemú y el promedio nacional? Explico rápidamente el gráfico. El gráfico nos mide un indicador que es EIQ, que es un indicador quédense con esto nada más para el que no conozca el indicador, pero es un indicador que mide el impacto ambiental de los fitosanitarios que usamos, o sea, de los herbicidas, insecticidas y fungicidas. Algunos tienen un impacto ambiental mayor, otros tienen un impacto ambiental menor. Que eso tiene que ver con cuál es el principio activo y cuál es la dosis que uso de ese principio activo. Nos comparamos dentro del grupo con esta información. Llevamos 2 campañas completas y ahora estamos procesando la tercera campaña de comparación de todos estos datos que vimos en el tablero anterior. Y tomo este ejemplo de EIQ en soja de primera, que es muy gráfico, por eso lo tomé. Pero la barrita en el eje horizontal tenemos cada una de los campos de las empresas del CREA ordenadas de mayor potencial de producción a menor potencial de producción, o sea, las que están más al este a las que están más al oeste. En la barrita tenemos el valor de EIQ que lograron en la campaña 21-22 y el puntito azul es el valor de EIQ que lograron en la campaña anterior, en la 2021. Podemos ver que hay empresas que tienen valores peores que las en la última campaña, peores que de la campaña 2021. Hay empresas que mejoraron un poquito y hay empresas que mejoraron mucho. Por ejemplo, hay una que tiene un valor de 41, EC, y hay una que tiene un valor en la barrita de 50, SG. Cuando miramos, y acá quiero mostrar lo efectivo que es el método CREA en compararnos, aprender juntos y mejorar, se genera esa competencia sana también, que nos ayuda a mejorar y a estar en este proceso de mejora continua. Cuando miramos el dato, los 2 que mejoraron más son los que peor estuvieron en la campaña anterior. O sea, los que tuvieron peor dato en la primera campaña que nos medimos, son los que más mejoraron y casi que tuvieron mejores valores. Un poco tendencioso, yo cuando muestro este gráfico a ellos, lo muestro ordenado de mayor a menor y entonces termina quedando un puesto de... Y eso pasa que cuando vieron esta información en la gira CREA con el asesor, empieza a salir la pregunta, bueno, no quiero estar más último, ¿qué tengo que hacer para estar al medio? Una respuesta fue, no importa, me acostumbro a estar último. Pero hay empresas que toman ese camino de la mejora continua. Y ahí le estoy dando ya parte de la respuesta a la pregunta primera. Y cuando miramos el valor de EIQ en soja nacional, nos da que el valor promedio de los usuarios de CIMA, es una aplicación que los que usan CIMA te mide el valor de EIQ, el usuario promedio tiene un valor de 131. O sea, es casi el doble que el promedio del Pico-Quemú, que es 70. ¿Cuál es la diferencia entre la soja que hacen a nivel nacional y la soja que hacemos nosotros dentro del CREA? Bueno, no voy a dar el intercambio, le voy a dar la respuesta. Pero la diferencia básica es el empresario. Y acá es uno de los primeros mensajes que quiero dejar. El empresario que pone el tema sobre la mesa, el tema ambiente, lo toma a la hora de tomar decisiones, el tema ambiente tiene peso, motiva a su equipo técnico a que el tema se capaciten y que el tema esté dentro de la paleta a la hora de tomar decisiones.
porque en definitiva es el técnico el que termina decidiendo qué dosis, qué producto uso o qué práctica agronómica, incluso en muchos casos hasta la rotación. Así que este es uno de los primeros mensajes que quiero dejar y con este gráfico lo veía de forma muy clara. Este es otro ejemplo, básicamente para que sepan toda la comparación de gestiones ambientales. Nos medimos en todos los indicadores. Es 1 hora y media o 2 horas, como es como cuando hacemos la gestión económica. Salís mareado de números y no sabés si estás bien, si estás mal, si fue un año malo o fue un año muy bueno. Cada uno lee lo que quiere. Tratamos de, lo que hacemos es este semáforo, donde rápidamente cada empresa puede ver en qué indicadores está tiene indicadores favorables o está dentro del promedio, qué indicadores tienen capacidad de mejora, que son los amarillos, y los rojos, que tienen mucha capacidad de mejora. Entonces rápidamente podemos tener un semáforo de cómo estamos con los distintos indicadores de gestión ambiental. Y acá pasa lo mismo, las empresas que tienen más amarillo y rojo versus las que tienen más verde, están en el mismo CREA, tienen el mismo asesor, están en una zona similar, no hay diferencias en los sistemas importantes, son diferencias de decisiones empresariales. Y rápidamente también quiero contar lo que se está haciendo en mesa de asesores, me queda poco tiempo, estoy viendo, pero en mesa de asesores, les cuento rápidamente, la temática sostenibilidad a partir del año pasado empezó a tener un peso importante. Viene de antes también, pero el año pasado en el plan de trabajo se decidió dedicarle tiempo y esfuerzo a este tema. Tuvimos reuniones de intercambios internas, reuniones de intercambio con especialistas en el tema y recientemente hicimos un viaje tratando de ver empresas que estén trabajando con esta temática. Y de todo ese intercambio rescato una frase que dijo uno de los asesores, que desde lo ambiental escuchamos de los técnicos especialistas con esos intercambios que tuvimos, incluso en el Congreso Nacional CREA, que lo escuchamos a Yobaji, a Lucas Garibaldi y a otros, hablando sobre el tema y que nos dicen básicamente que estamos usando poca agua, suben las napas, salinizamos, perdemos fertilidad química y física de los suelos, perdemos biodiversidad, se empiezan a encontrar residuos en distintos lados de agroquímicos. En definitiva, estamos viendo que las problemáticas están, no es que no están. Y eso es lo que escuchamos. Hicimos una revisión a ver si esas problemáticas son las que están en nuestra zona y básicamente coincidimos. Y en este proceso de mejora continua nos vamos a las cosas que podemos mejorar sin dejar de perder de vista que el sistema actual tiene cantidad de beneficios. No son todas pálidas, hay muchas cosas que son beneficiosas. Ahora nos estamos concentrando en qué podemos mejorar. Los puntos que se pudieron consensuar son más o menos los mismos que veníamos hablando, que ya nombró Emilio, Pedro. Pero me detengo en esto, que hay temas de restricción. Y pido disculpas si hiero alguna susceptibilidad o ofendo a alguien, pero hay las restricciones. Dentro de ese gran intercambio que hubo en mesa de asesores salieron 2 restricciones que las quería comentar acá, que es la percepción del empresario. O sea, hay muchas empresas, hay muchas que lo toman al tema, pero hay muchas empresas que todavía no tienen la percepción del tema como algo importante en qué trabajar. O por ahí el problema puede ser muy grande y nos agarra la quietud o nos paralizamos. Puede ser la otra explicación, pero no hay una percepción del empresario sobre que el tema es un tema que hay que abordarlo como empresa. Y el otro punto es el plazo de análisis, un problema no menor, pero al cual hay que ponerle cabeza y ahí donde aparece la figura de Tetaz con, pero Macri, porque para tomar decisiones y empezar a trabajar este tema podemos tener un montón de excusas, pero las excusas llegan a un momento que se agotan. Alberto ya las usó 4 años y parece que ya al primer año puede ser, al segundo, tercero, cuarto ya las excusas se agotan. Entonces hay que empezar a trabajar en el tema y a lo mejor en esto no es hacer grandes cosas, es por lo menos arrancar. Así que
como contaba, quiero tomar las dos ideas importantes que me parecen para construir este camino sostenible dentro del oeste arenoso, que tienen que ver con esto, que el tema ambiente ya está instalado y urge hacer algo, o sea, urge arrancar. Y acá entra la parábola de la ranita que le empiezan a calentar, bastante trillada, como hablábamos con Emilio, pero entra justo. La ranita que le empiezan a calentar el agua de a poco, y como el agua va calentándose de a poco, no alcanza a reaccionar y no salta la rana. Con el tema ambiental es más o menos lo mismo, es un proceso que es lento, no es, en algunas cosas más rápido, en otros muy lento, pero nos falta, el agua se va calentando y nos falta reaccionar. Algunas burbujitas ya las empezamos a ver, que son estas problemáticas, o la presión social, como decía Emilio, también ya pasa a ser casi una actividad pública la nuestra. Entonces hay algunas burbujitas que ya empiezan a verse y tenemos que reaccionar, pegar el salto. Y de todo este proceso de medirnos y demás, yo creo que salieron dos aprendizajes muy importantes, que son, primero, que para lograr resultados positivos dentro de la empresa en temas ambientales, como decía recién, el tema tiene que ser puesto sobre la mesa por el empresario. O sea, es fundamental que el tema esté puesto sobre la mesa por el empresario para que haya resultados. El equipo técnico, y motivar al equipo técnico, y el equipo técnico recogerá el guante y hará las cosas que sabe hacer. Y en esto, recalcar que tenemos en el movimiento una mesa de asesores súper capacitada y con un muy buen ambiente en el cual nos podemos apoyar. Tenemos intercambios entre todos los grupos, o sea, es una zona en eso muy rica, con un buen equipo de agricultura, y de otros temas también, pero creo que ahí nos tenemos que apoyar y arrancar. Y el otro punto que no mostré cosas acá, pero sí, créanme que es así, pero al medirnos y ver los indicadores de las distintas empresas, tenemos que romper el mito, lo leo textual, tenemos que romper el mito de que ser ambientalmente mejor, agroecológico o como querramos llamarle, tiene que ver con producir menos o con gastar más plata. Es un mito que por lo menos yo lo tenía internamente antes de medir datos. Por el contrario, cuando nos empezamos a medir nos damos cuenta de que el que tiene mejores cultivos y es más eficiente en el uso de insumos es el que mejores indicadores ambientales tiene. Y por su parte, si tiene eso concuerda con que podemos tener mejores indicadores ambientales y tener mejores y ganar más plata en el corto y en el largo plazo, en definitiva. Y cuando uno lo piensa es lógico, porque si yo tengo un buen cultivo que está con muy buena agronomía, básicamente, ese es el punto, voy a tener un muy buen cultivo que va a tener más raíces, me va a dejar más cobertura en el suelo, con lo cual voy a consumir más agua, voy a tener más cobertura, voy a tener más infiltración. Cuando tengo un mejor cultivo, tengo mejor competencia del cultivo contra las malezas, con lo cual me va a llevar a usar menos agroquímicos, menos herbicidas. Y cuando empezamos a medirnos, cuando tengo un mejor cultivo, tengo menor huella de carbono. O sea, la huella de carbono por tonelada producida, que es la forma que se certifica, vamos a tener mayor rinde y de esa forma menor huella de carbono. Así que con eso quería terminar. Gracias. Voy para allá. Muchas gracias, Martín. Excelente. Creo que levantaste dos puntos muy importantes que me gustaría volver a destacar y de algún modo forzar a grabarlo. El primero tiene que ver con esto de el empresario, el líder, el que indica o toma las decisiones y el papel fundamental que tiene, ¿no? Y el segundo es ese gráfico tan lindo que mostró y explicó tan bien Martín, con las barras verticales verde claro. Él ordenó ahí las empresas por productividad de mayor a menor. Exacto. Con lo cual uno diría, bueno, yo pongo más
recursos, pongo más plata, pongo más agroquímicos, pongo más lo que sea, en los más productivos, porque es donde voy a tener la mayor productividad. Y que los que tienen menos pongan menos. Sin embargo, uno no ve ninguna relación en esa figura. O sea, esa hipótesis, ese mito, como señaló él, no. Es decir, ¿y eso qué es lo que nos marca de vuelta? Nos marca, me parece, el peso que tiene no lo que estamos haciendo, sino cómo lo estamos haciendo. Que está en nuestras manos hacer las cosas bien. Poner lo que hace falta donde hace falta, o no ponerlo donde no vamos a tener un beneficio, donde tenemos que poner mucho para tener un beneficio muy, muy chiquitito. Vale la pena ese punto que entra a sobrepasar un umbral ambiental tolerable. ¿Qué te parece esta reflexión sobre tu... ¿Qué agregarías? No tendría más nada para agregar, está perfecta. Dale. En eso una aclaración que incluso en esos datos que estamos viendo todavía no entraron a jugar las novedades tecnológicas. En ningún caso estamos usando pulverizadoras con aplicación selectiva o ese tipo de cosas. La diferencia de esos datos básicamente es cabeza o equipos de trabajo con el tema puesto en la cabeza. Perfecto. Ese cerebrito con manitos que vos mencionaste allá. Y la última pregunta que me gustaría hacerte es, la gestión agrícola CREA tiene un montón de indicadores. Y vos hablaste de un indicador en particular. Cuando tenemos una lista de indicadores, ¿cuál es el esfuerzo en tomar cada indicador como si fuera una caja aislada y de esa manera hacer parches, o no, bueno, yo empiezo por acá o por allá, o la mirada integral que vos estás buscando? ¿Cuánto notás de eso? Hay un poco de cada cosa. Hay alguna parte que empezás a mirar puntuales. Cuando empezás a entender un poco más el tema, lo mirás más integral. Y yo siempre lo comparo con el tablero de un auto. En el tablero de un vehículo, cuando vamos viajando, tenemos el medidor de combustible y por otro lado el medidor de la temperatura. Nos dicen cosas totalmente distintas, pero las dos son importantes para llegar al destino que teníamos que llegar. Entonces hay que mirarlos todos y son integrales. Y a veces algunos, si los miráramos particulares, por querer mejorar uno, terminás empeorando el otro. Entonces, sí o sí, tenés que terminar mirándolo de forma integral. Bien, Martín, muchísimas gracias. Por una cuestión de tiempo voy a pedirle a Lucas que nos plantee su visión. Y la primera pregunta que le haría es, Lucas, ¿cómo llegaste a estar sentado acá? Es decir, ¿por qué, desde dónde abordás los temas ambientales? ¿Y hasta dónde, cómo ha sido tu recorrido en esta temática? Bueno, primero, súper agradecido, es un honor poder estar acá. Tengo muchos amigos, la mesa de asesores nos ha visitado muchas veces, charlamos. Tengo campos en los cuales asesoro de la zona, así que están en este cambio. Y bueno, uno cuando hoy a la mañana es como que esta pregunta que me estás haciendo es la que creo que inicia todo. ¿Qué me pasó y por qué empecé esta transición? Y una de las cosas por qué empecé esta transición fue una cuestión de que me estaba aburriendo mi profesión. Quien me conoce sabe que soy un apasionado de la agricultura total. Fui muchos años asesor CREA, más de 12 años, y en un momento, siempre cuento la misma historia, íbamos en la camioneta y mi percepción era, echo 1,2 litros, 1,3 litros de glifo y poné 4 granos más de soja porque es un año seco, y ahí se terminaba todo. Y siempre fui muy contenido por el grupo, me encanta manejar grupos de trabajo, las empresas familiares, todo. Y en un momento tuve una crisis profesional. Algo que me apasionaba me estaba aburriendo. Las crisis entonces son oportunidades muchas veces en esto de cambiar. Tuve la suerte de, en una charla de camioneta con uno de los miembros, le dije, me estoy aburriendo. Y me dice, y fíjate qué está pasando, cambiemos.
Y esa fue la cuestión de empezar a cambiar. Tuve la oportunidad de viajar y ver que había otras cuestiones. Y siempre digo que lo mismo, que hoy uno puede decir qué cantidad de problemas que tenemos, yo veo cada vez más oportunidades que tenemos en el agro. Y esto sale un poco también a esto de las tecnologías que han hablado. Creo que el tema de las tecnologías nos están ayudando muchísimo a cada vez ser más sustentables y sostenibles con la agricultura, sobre todo lo que son las tecnologías de procesos. Y empecé a pensar el tema como un todo, ver todo como un sistema. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer a muchos investigadores, Gervasio, Lucas, que somos muy amigos, y empezar a tener otra perspectiva. Trabajé mucho con biólogos. Y en definitiva lo que empecé a ver es que nos estábamos perdiendo de los servicios ecosistémicos. Yo siempre recalco todo el tema de los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son los servicios que nos dan la naturaleza. Nosotros generamos servicios ecosistémicos porque nos proveemos de carne, de lana, de leche, de soja, de lo que sea. Pero hemos dejado un montón de otros servicios ecosistémicos de lado y eso ha llevado a que se empiecen a degradar o desaparecer. Y en definitiva, el recuperarlos hace que tengamos mejores producciones. Aumentamos los servicios ecosistémicos, tenemos este impacto de los sistemas que hablábamos, ¿no? En lo económico, en lo social, en lo medioambiental, y a su vez tenemos cada vez más producción. Entonces, creo que eso es lo importante, de cómo empezamos a recuperar estos servicios ecosistémicos. Cuando uno empieza a pensar en recuperar los servicios ecosistémicos, ¿no? Que son a lo mejor cómo regular el agua, cómo regular, hoy hablaban del tema de las napas, cómo regular que no se salinicen los suelos, cómo regular que no tengamos un stacking y carryover de químicos en suelo, que hoy es una problemática que estamos teniendo muchísimo, cómo regenerar nuestros suelos, cómo darle el espacio a la biodiversidad y cómo también darle espacio en esa biodiversidad a los polinizadores que tenemos impactos productivos. Entonces, esto es un beneficio continuo. Cuando uno ve esto en los sistemas, siempre recalco que hay un gran cambio que se está viviendo. Y ese cambio también se está dando por los cambios generacionales. Hoy hay cambio generacional dentro de las empresas, dentro de los equipos de trabajo, que vienen con otra visión. Me está pasando muchísimo de empresas que asesoro, de que crecieron un montón, tuvieron esa oportunidad de armar grandes empresas muy satisfactorios, y hoy sus hijos a lo mejor no quieren continuar por la forma que se está haciendo. Y se empezaron a hacer esos cambios, y hoy esas generaciones están empezando a entender de que quieren generar estos espacios, de seguir produciendo, pero producir de otra forma. Creo que es una gran responsabilidad nuestra también de cómo producir. Antes era cómo producir, qué producías, hoy es cómo lo producís. Y es una cuestión que se viene y nosotros no podemos meter, vamos a usar esta frase varias veces, pero no podemos ser como el avestruz, como hemos hablado, de meter la cabeza bajo el suelo y que pase, porque nos va a llevar puesto. Y estos son cambios que uno tiene que empezar a transitar, y cuando uno empieza a transitar, tiene que entender que son procesos. Y los procesos no son rápidos, los procesos son lentos. Cuando uno piensa en hacer estos cambios, bueno, el hacer estos cambios es un proceso de cambio de cabeza empresarial, de equipos de trabajo, de los asesores. Es un cambio de cabeza de todo. Entonces genera de empezar a llevar todo esto de cómo generamos los cambios. El tema que me han escuchado muchas veces de esto de los servicios ecosistémicos, tenemos tanto por aprender. Mi primera charla, hace unos cuantos años allá, cuando yo dije, en esto de empezar a querer cambiar, la primera charla se la di a la mesa de asesores de mi zona, que es la zona centro, ¿no? Y es como que uno planteaba, che, y estamos haciendo mal esto, y mostré un montón de cosas buenas que no estábamos haciendo, ¿no? Y los asesores, la primera que me dijeron es, no pongas en énfasis todo lo malo que hicimos, sino de todo lo que nos estamos perdiendo. Y la verdad que ahí me cambió muchísimo mi forma de pensar. Porque en realidad, yo siempre digo, por hacer siempre lo mismo, estamos perdiendo un montón de cosas. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo empezamos a tener sistemas mucho más equilibrados con los cultivos de servicio, con las tecnologías, para darle espacio, que ahora después vamos a hablar un poquito de esto de empezar a generar los servicios ecosistémicos? A ver si se ve. Este puede estar de esto que han visto a lo mejor, de cómo le generás a estos espacios los servicios ecosistémicos, cómo generás tus corredores biológicos, bien lo explicaste vos hoy, de cómo cambiar el tamaño de los lotes por el impacto. Porque tenemos mucho para aprender de esto, pero hoy se sabe muchísimo también. Cuando uno se empieza a encontrar con gente de académicos como vos, como Lucas, que
te brinda, decís, chau, ¿cuánto nos estamos perdiendo? Por tener estos espacios podemos aumentar más de un 20% la producción en nuestros lotes. Un 20% de la producción. Cuando cambiamos de variedades, cuando cambiamos de híbrido, estamos pensando en 0,5, un 1% por la estabilidad. No te digo que dejemos eso. Subimos esa tecnología, subimos esta tecnología de proceso, subimos a ver cómo vamos cambiando todo, porque en definitiva, como decías, esto es una baldosa en nuestro campo. Y por ahí también tenemos que empezar a cambiar esto de hablar de lotes, de campos, de pensar que estamos trabajando sobre una porción de paisaje. Y ahí te cambia totalmente la idea de cómo estás produciendo. Vos estás en una porción, gracias a Dios, uno puede dedicarse a eso, a otro le ha tocado tener esta porción de paisaje sobre un gran paisaje y lo tenemos que cuidar y tenemos que brindar el servicio ecosistémico que nos está pidiendo la sociedad. Y la sociedad somos nosotros. Porque uno siempre habla de que después cuando hablemos de la parte de gestión pública, ¿no? Lo que te pide la sociedad. Y la sociedad somos nosotros. Nosotros vivimos en los pueblos, nosotros criamos a nuestros hijos en los pueblos, mandamos a la escuela a nuestros hijos en los pueblos. No es el campo y la ciudad, somos parte de una sociedad. Y el ir mejorando todos estos sistemas es lo que nos va a dar este salto. A mí hay una que siempre los que me conocen, que hablo mucho de esta palabra, es el tema de la escala, ¿no? ¿Cómo generamos la escala? Porque si esto que están viendo ustedes, que es el intendente hablar, ahora estamos en este proyecto 9.000 hectáreas en 4 campos distintos haciendo lo mismo. A mí lo que me apasiona, digo, bueno, que este campo, que hoy son 550 hectáreas, el día de mañana se copien los vecinos queriendo cambiar esto porque están entendiendo y ahí cambiemos una cuenca, como se habló hoy, porque ahí vamos a tener el valor real de los cambios que estamos buscando. ¿Esto es poco, es nada? No, es un montón. Ahora, ¿cómo generamos ese montón más para empezar a generar? Es un poco también lo que empezamos a trabajar ahora con Lucas, que es en desarrollar estos sistemas para poder generar la escala, cómo protocolizarlos, cómo poder acompañar a los productores a que puedan empezar a transitar todo esto. Después, lo otro es, no sé si tengo una pregunta. Ahora, sí, no, bárbaro, porque está buenísimo todo lo que has comentado hasta aquí, tiene que ver casi con lo que pasa tranqueras adentro, diría uno. Ahora, ¿en algún momento saliste del problema de las tranqueras adentro para involucrarte en la gestión pública de este tipo de problemáticas? ¿Desde dónde y cómo te decidiste y qué es lo que haces desde ese otro lugar? Desde decir, bueno, esto, por un lado vimos, Pedro es el campo y los pares, los productores, los comunes. Ahora quiero que hablemos un poquito del campo, los pares y los otros actores, dentro de los cuales el Estado puede ser un actor fundamental. Exacto. Creo que esa palabra de actores es fundamental, porque todos los actores tienen que estar involucrados para hacer un cambio. Si los actores no están involucrados y no se siente parte del cambio, nunca va a suceder. En esto también fue todo un desafío. La verdad, uno involucrarse en la parte pública es un desafío total porque es otra escala de lo que estábamos hablando y es otra velocidad en la que van ocurriendo las cosas. Quien me ayudó muchísimo, por eso siempre termino en la familia CREA, que me ayudó mucho a tomar la decisión fue Francisco Igaravide, en la cual me dijo, involucrémonos en esto. Yo tengo la oportunidad de conocer al ministro de Agricultura de Córdoba, me había escuchado un montón de veces, y esto de la escala, no es que desde ahora, sino que siempre venía hablando de la escala. Un día me agarró, me dice, ¿querés escala? Tenemos que generar políticas públicas. A partir de eso es que me empecé a involucrar, a decir, bueno, ¿cómo arranco en esto? Y tomé mi primer tema en desarrollar como director de producción agrícola dentro del ministerio, fue el tema de los periurbanos, tema muy fácil para tratar y sin problemas para encarar. Dije, si quiero empezar en algo nuevo, vamos a agarrar algo fácil, ¿no? Y la verdad que fue todo un desafío empezar a estudiar y entender, ¿no? Porque uno habla del tema del periurbano y vos sabés que es ese buffer que tenés entre la ciudad y el campo y que es todo un despelote. En realidad es eso, vos decís, ¿qué está pasando?
Tuve una vez dije suerte, me dijeron no, porque la suerte no existe, sino que las energías se van conectando, de encontrarme con gente académica de la Universidad de Villa María, que son expertos en el tema del estudio de los periurbanos. Y ahí empecé a entender que el periurbano no solamente las problemáticas es por una aplicación en el campo, sino que el periurbano es un montón de problemas por las zonas. Hoy comentaste muy bien, las ciudades siguen creciendo y no hay cierto control en el crecimiento de las ciudades. Entonces, esto de empezar a manejar el territorio, ¿no?, para saber hacia dónde tienen que crecer las ciudades, cómo tienen que crecer, es una cuestión de que hay que empezar a generar políticas públicas. Porque si no, resulta que la problemática, cada pueblo en los periurbanos tiene su problemática. Ahí me di cuenta que en algunos es por el tema de las aplicaciones, otro porque hay un criadero de chanchos, otro porque quedó el matadero adentro de la ciudad, otro porque quedaron las plantas de silos dentro de la ciudad. Estoy contando cuestiones del agro, ¿no? También está porque quedó la ladrillera dentro de las ciudades y montones de cuestiones. Cuando uno se empieza a meter en el tema, se da cuenta de quienes toman las decisiones muchas veces no conocen qué está pasando y cuál es la problemática de fondo. Esto sucedió cuando empezamos a estudiar en los primeros 5 municipios que tomamos en Córdoba para entender qué estaba pasando en los periurbanos. Y nadie conocía quién eran los actores del periurbano, cuáles eran los usos del suelo del periurbano, para a partir de ahí buscar soluciones. Entonces resulta que las problemáticas que encontraban eran el criadero de chancho que quedó cerca de el nuevo barrio que se hizo. ¿De quién es el problema? ¿De los que están viviendo ahí o del chancho? No, del chancho. ¿Por qué? Porque es 1 contra 50. Ahora, ¿cuánto hace que está el chancho ahí? 50 años, porque empezó el abuelo, y la ciudad nunca supo de que no tenía que crecer para ese lado porque los vientos venían de ese lado y era una problemática general. Esto del ordenamiento territorial, yo siempre me río porque en otros momentos yo escuchaba el tema del ordenamiento territorial y se me ponía la piel de gallina. Y en definitiva el ordenamiento territorial es generar un orden para que todos los actores tengan su espacio y podamos a partir de ahí empezar a trabajar. Con esto de empezar a conocer los actores, qué estaba pasando, una de las cuestiones de los estudios que hicimos fue eso, de decir, conozcamos nuestro periurbano y empezamos a generar herramientas. Generamos no sé si se puede pasar para el otro, porque no sé cómo hay un video de todo lo que es un programa que se generó, que es integración con la comunidad. Cómo empezar con los municipios a generar herramientas, no venir con la cajita feliz, esta es la solución, sino a generar herramientas para que puedan tomar buenas decisiones. Porque las decisiones que se tomaban, y vamos a poner el caso de las aplicaciones, eran normativas de prohibición. Y las normativas de prohibición lo que hacen es trasladar el problema cada vez más lejos. Si yo tengo un problema y te digo, por 500 metros, 1500 metros no aplicas más, ¿qué se hace? Un barrio. Entonces ahí trasladás 500, 1500 metros cada vez más. Cuando estuve en reunión con el ministro, digo, no metamos como el avestruz la cabeza abajo, agarremos de lleno a ver cómo dar soluciones. Y cuando uno se pone a decir cómo dar las soluciones, son soluciones integrales. Y es como que digo, lo mismo que estábamos haciendo en el campo, ¿por qué no nos llevamos a políticas públicas? ¿Por qué no hacemos de que generar servicios ecosistémicos para que todos nos beneficiemos? Como parte de esta estrategia, conocer el tema de cómo es los actores, cómo es un periurbano, y también empezar a generar esto. Y ahí se empezó a generar el tema, por ejemplo, de generar corredores biológicos y paisaje multifuncional alrededor de las ciudades. Y sabiendo entender que el periurbano no es del productor. El periurbano es de todos. Entonces todos nos tenemos que involucrar. Generar los corredores biológicos, generar los paisajes multifuncionales, generó que tengamos más servicios ecosistémicos. Y ahí, eso lo vi en un viaje en Alemania y tratamos de explicarlo y empezaba a ponerlo en funcionamiento. Todos estos corredores biológicos que se generaron alrededor de las ciudades y los barrios, lo que hizo fue tener ese buffer. Entonces, cuando un productor aplicaba y no quemaba el corredor biológico, podía demostrarle a sus vecinos que estaba haciendo bien las cosas. Hoy pusimos hoteles de insectos, ponemos colmena, entonces cada vez que se hace un insecticida, los vecinos pueden ver que estamos haciendo bien las cosas. Y eso es parte también de cómo nosotros tenemos ese sensor ambiental para saber que tenemos que hacer bien las cosas. Porque en el agro algo que nos falta es el tema de comunicación. Siempre tenemos un problema muy grave de cómo comunicamos.
¿Qué quiere escuchar la sociedad de nosotros? No quiere escuchar que somos los salvadores del mundo haciendo alimentos, sino, eso me lo dijo una vez mi hermano, tu función es hacer alimentos. Yo quiero que lo hagas en forma sostenible y sustentable, con los recursos. Y creo que eso es lo que tenemos que demostrar, por eso usamos mucho las redes y todo para mostrar, porque estamos haciendo muchas cosas bien. Y eso es empezar a ganar, lo que digo, la licencia social. ¿Cómo ganamos con el otro la licencia social? ¿Cómo nos comprometemos a estar todos? Cuando hicimos los corredores biológicos, no lo hizo el productor solo. Lo hicimos con escuelas para que los cuidaran, los hoteles de insectos lo hicieron con chicos de las escuelas, para que supieran por qué se está haciendo, qué es lo que estamos buscando. No es que vamos a aumentar la cantidad de bichos por tener hoteles, sino que los vamos a poder censar, ver. Y todas esas cuestiones es cómo nos empezamos a involucrar, cómo empezamos a generar, ya en algunas ciudades ha saltado y se están generando corredores biológicos, paisajes multifuncionales urbanos, para conectar esos de los rurales. Es una concepción de cambio, son políticas públicas que uno tiene que ir haciendo y ir demostrando. Políticas públicas, puedo contar de lo que conozco, ¿no? De lo que es Córdoba, política pública como las BPA. Fíjense que son todas cuestiones de cómo demostrar, cuando las políticas públicas como el de BPA, que se le paga al productor por presentar BPA. Lo que se le paga es simbólico, porque a los niveles que manejamos en la agricultura es simbólico. Pero es una palmada en la espalda para decir, demostremos que estamos haciendo bien las cosas y podemos demostrarla, podemos tener la trazabilidad. Y en esto de involucrarse también, siempre digo que está bueno conocer cómo es la cocina de adentro, porque hay muchas cosas que se hacen bien. Por ahí criticamos mucho, pero hay muchas cosas que se hacen bien. Yo cuando realmente me metí ahora en la parte pública y vi cómo controlan el tema de las BPA, todo, la verdad que me saqué el sombrero. Porque fui uno de los que critiqué el tema de las BPA, estando de afuera, sin conocer lo que realmente se hacía. Fui uno de los que critiqué el tema de la ley forestal en Córdoba. Y hoy viéndola de adentro y lo que se está pensando, digo, bueno, ¿cómo nos involucramos para empezar a cambiar? Siempre digo lo mismo, el cambio está en nosotros. Y no tenemos que esperar a ser ministro de Agricultura, director de Agricultura, sino cómo impactamos en nuestras escuelas. Conozco mucha gente de acá que trabaja mucho con la sociedad, con la ciudad. No quiero dar nombres porque sé que hay mucha gente que está en esto, que se involucra, y es la forma de cambiar. Es la forma de cambiar. ¿Cómo generamos estas políticas públicas? ¿Cómo generamos la educación para entender en esto? Un intendente no puede saber de todo. Ahora, lo que tenemos que generar nosotros como ciudadanos es generarle las herramientas para que sepa que hay soluciones en otro tipo. Siempre digo, ojalá, mi señora es de América, digo, ojalá podamos copiar esto en América, ojalá podamos salir de Córdoba, como hoy está saliendo las BPA. Digo, ¿cómo podemos empezar a generar esto? Porque es algo que nos involucra a todos, no involucra solamente a una ciudad o una provincia, sino que involucra al país, el mundo está buscando todo esto. Lucas, me parece que trajiste un tema lindo en esto de los indicadores primero, después hay otro que vamos a compartir entre todos. Esta cuestión de los indicadores. Pedro, Martín, nos fueron aumentando la complejidad de indicadores que vemos puertas adentro. Y vos introdujiste la idea de que ese indicador tiene que ser también visto puertas afuera. Y fíjense ustedes que la importancia de usar un indicador para cambiar nuestras conductas y nuestros compromisos hacia adentro o para poder relacionarnos con el afuera, en el caso particular de esto de los corredores biológicos, a partir de los cuales entonces la generación, si no te entendí mal, de políticas públicas ya surgiría de algo, no de un indicador en el cual Martín va a una reunión de un consejo en una localidad y dice, bueno, nosotros medimos esto y hacemos esto, ahora no somos nosotros, ahora ustedes, todo el mundo vio lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. ¿Está bien tomado el mensaje tuyo? Sí, totalmente. Uno, y de nuevo, soy muy crea. El tema de tranqueras abiertas, eso lo aprendí. Digamos, cuando vos querés, primero empieza como están empezando, en el grupo, para demostrar, para convencerse, para decir, este es el camino. Y después lo que tiene, crea que te abre las puertas. Es puertas abiertas.
Y esto es lo que tenemos que hacer cuando uno genera las políticas públicas, que sean también puertas abiertas. Uno, de generar las políticas públicas, no tiene que generarla uno que se levanta a la mañana y decir vamos a hacer esto, sino cómo con las instituciones generamos para que todos se sientan parte de este cambio, de esta política, para poder cambiar y generar el cambio que uno está buscando. Pero es así. Excelente. Y quiero tomar el segundo punto, que es el de la comunicación. Y voy a atar cabos, como quien dice. ¿No? En el último congreso CREA, el área de ambiente de ACREA invitó a Mario Giampietro. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, escucharlo, demás. Mario es un economista que trabaja en aspectos ambientales. Y en un ambiente más o menos íntimo, era una reunión de aquellos que nos interesaba el tema ambiental, él señaló que el tema de la comunicación, y esto va para todos, a ver qué opinión tienen cada uno, tiene mucho que ver con la comunicación, que hay que involucrarse en la comunicación, que muchas de las presiones, los conflictos, los problemas que no están directamente involucrados o que no nos pegan directamente, sino que nos van a pegar como regulaciones o prohibiciones, como señalaba Lucas, venían de una falta de comunicación. Y él hablaba de que es necesario construir un relato, el relato de la producción. ¿Qué opinan ustedes de eso en el tema de comunicación? Es decir, nosotros hacemos las cosas bien. Ahora, ¿estamos hablándole a los nuestros o estamos hablándole al resto? ¿Cómo se construye y se habla eso? Desde lo público, desde lo privado, cuando te reunís con asesores, con productores, Pedro, o cuando se reúnen los asesores. ¿Cómo lo piensan el tema de la comunicación? Todos. El que quiera tome la posta. Yo arranco si quieren, porque me gusta hablar. Así que yo... No le cuesta nada. No me cuesta hablar, así que arranco. Adelante. Yo creo que el tema de la comunicación es fundamental. Es fundamental, por ahí puedo contar de lo público y también de lo privado, ¿no? Yo me dedico mucho a las redes. Es algo que en un momento lo sufría, ahora lo disfruto, pero hay que dedicarle mucho tiempo. Uno, cuando trabaja con las redes, por ahí quien me sigue, yo le dedico mucho tiempo y contesto absolutamente toda la gente que me viene a preguntar. Y lo que me estoy dando cuenta es que si bien hay un alto porcentaje de gente que son de nuestro sector, porque por lo que estamos haciendo, hay muchos que no son de nuestro sector y te preguntan, ¿cómo que están viendo el tema de los polinizadores? ¿Cómo que están teniendo verde el campo? Bueno, esa cuestión es parte de comunicar. Y es, de nuevo, siempre digo que hay palabras que se han robado y se mal usan. El tema del relato. Tener un relato no es malo, ¿no? Regenerar los suelos no es malo. Pero por ahí se roban palabras que después cuando vos decís regenerar el suelo, no, vos no regenerás suelo. Pucha, ¿cómo que no? ¿Cómo que no tengo un relato en lo que contamos de todo lo que estamos haciendo en el campo? A los campos que voy, saben que, digo, puedo filmarte y filmamos y contamos. Digo, tenemos que contar esto, de qué se está haciendo, cómo estamos viendo de cuidar las napas, de cuidar el suelo, de regenerar el suelo, de que los animales tienen bienestar animal, cómo se comunica. Y con las políticas públicas se habla lo mismo. ¿Cómo transmitimos con esto? Y esto es con comunicación, con charlas, contar de cuáles son todos los beneficios que uno tiene por generar estas cuestiones. Que no se piense que las BPA solamente, por ejemplo, es un beneficio para el productor. Es un beneficio absolutamente para todos. Porque que estén bien haciendo bien las cosas, no se están contaminando napas, no se están contaminando suelo. Es algo que nos beneficia a todos. Por eso también el tema de la comunicación. Y en la comunicación saber escuchar qué está pidiendo el otro. No lo que queremos solamente escucharnos entre nosotros. El otro día dijeron, somos el 5% y nos escuchamos entre nosotros. Tenemos que salir afuera a ver qué nos está pidiendo el otro para comunicarle sobre lo que estamos haciendo con la demanda del otro. Excelente. Pedro, ¿qué agregarías a este tema? A vos que te gusta hablar también. A mí me encanta esto. Sí, sumo a eso, también me voy un poco más atrás a las interacciones. Digo, a mí lo que me pasó, como contabas vos, salís a buscar cosas que pensás que no existen y te das cuenta que existen y que son mucho más valiosas de las que imaginabas. Y sin embargo, de alguna manera hay un cortocircuito comunicacional ahí, digamos, entre personas o instituciones. Entre instituciones primero y personas después, como lo quieran ver.
Y sí me parece muy importante encontrar dentro de cada una de esas instituciones, porque las instituciones hay que usarlas y valen mucho, personas con las que puedas interactuar. Porque si te quedas, hay que hablar con el INTA. No, anda, habla con fulano del INTA que te va a ayudar directamente. Y una vez que encontraste esa puerta de entrada, me parece que después la comunicación la puedes hacer un poco más fluida. Entonces, lo primero que vi en términos de comunicación es esto, de que éramos muchos compartimentos estancos hablando de lo mismo, pero no entre nosotros. Y sí, Uno no se relaciona con instituciones, sino con personas. Y que las instituciones están formadas por personas que se van quedando en su silla o los productores que nos quedamos en nuestro escritorio y no salimos y no hablamos. Entonces, por eso cuando hablamos de que hay mucho hecho, es que cada uno en su silla ha hecho un montón, por suerte. Y lo único que tenemos que tratar de hacer es combinarlo, hablar entre nosotros, comunicarnos para lograr hacer algo en conjunto. Ahí es donde decía que me voy a un plano más reducido de hablar entre personas o instituciones. Y después como sector, me parece que hablar del campo, ya todos sabemos que es una entelequia en general, porque no existe el campo como tal. Martín mostró un gráfico donde había 10 empresas y eran súper distintas en términos de qué hacía cada una. Entonces por ahí, los que estamos más convencidos de que hacemos las cosas o intentamos hacer las cosas de alguna manera, tenemos que poder animarnos a exponernos. Porque hablar o comunicar es exponerte a que alguien venga y te critique. Algo te van a encontrar, que tengo la camisa arrugada o qué sé yo, más allá de lo que diga. Entonces, me parece que pasa mucho eso. Sí, estoy notando que hay un clic en muchos de los productores, particularmente del Pico Quemú, que hacen ese clic y se animan a dar el salto de exponerse comunicando lo que hacen. Martín, un minuto, dale. Un minuto rápido. Creo que sí, y el relato está bien, está bueno, pero como comentaba recién en la charla, hay que arrancar y hacer, y el relato no puede estar vacío. El relato tiene que estar acompañado de acciones. Y en eso, como grupos CREA, tenemos la posibilidad de hacer un montón de cosas. Nosotros que hicimos, cuando uno se pone a mirar qué hicimos, es muy poco. Lo único que hicimos es juntar la información, compararnos datos y tratar de aprender algunas cosas. Con eso poquito ya hemos podido comunicarlo. O sea, si hiciéramos eso y no comunicamos, nos está faltando el 50%. Y a lo mejor no es comunicar, ir a un programa de televisión o cosas muy grandes. Son cosas pequeñas, como ir a un colegio a dar una charla a chicos que están en el secundario. Nos han invitado como CREA y como alguna de las empresas en particular que están trabajando en el tema. Y la percepción es buenísima y uno se da cuenta que contando es como que te sentís completo. Estoy haciendo y contando. Hay que dar tiempo para comunicar. Excelente, Martín. Hay montones de preguntas que han llegado allá y tenemos 10 minutos. Vamos a pedirle a Dani que las vaya leyendo, así participamos. Esos son los papelitos que me van llegando. Gracias, Emilio. Gracias al panel. Hay preguntas que van un poco más específicas y otras que son un poco más generales, digamos. Hay un tema importante que inquieta, que es que una proporción muy importante de la producción se realiza sobre campos alquilados. Y teniendo en cuenta todo lo que implica esta vorágine, esta competencia constante, este cambio de mano de la tierra, ¿cómo ven ustedes la implementación de todas estas conceptualidades, digamos, en esta problemática, ¿no? ¿Cómo afecta la tenencia de la tierra a estas concepciones que estamos comentando, ¿no? Lo que puedo agregar a eso, en la presentación que cuando intercambiamos el tema con asesores, es una de las restricciones el cortoplacismo, y el cortoplacismo va muy atado a la tenencia de la tierra. Creo que es un tema para ponerle mucha cabeza, y mirándolo cerquita, en las empresas CREA, muchas tienen superficie alquilada, y decimos, bueno, el contrato es por un año, pero cuando uno empieza a mirar la historia, ese contrato por un año hace 15 años que se viene repitiendo. Entonces, capaz que no es tan cortoplacista el contrato de alquiler, y ahí tiene que ver esto de la comunicación, generar relaciones con el dueño de la tierra, con el propietario, y ponerle cabeza al tema. A lo mejor hay cosas que podemos hacer que tienen que ver con la sostenibilidad, que no tienen una alta inversión económica, y hay otras que sí, pero posiblemente es un tema para ponerle cabeza.
En ese caso solo se agregaría riesgo empresario a lo que uno hace. ¿Hay algo que agregar? Cómo va cambiando también las tendencias, ¿no? de lo que se está haciendo. Esto es una visión personal por ahí que se las comparto. Yo no sé si va a ser en el mediano o más largo plazo, pero hoy el tema de cómo producir impacto. ¿Sí? ¿El que está haciendo tanto ruido? No sé quién es el que hace tanto ruido. Sí, es esto, ¿no? No, puede ser que sea yo, que me estoy moviendo alguno de estos. Ahí se escucha. Por ejemplo, cosas que se están empezando a ver, que creo que el tema del tipo de alquiler va a ir cambiando. Uno es por las problemáticas productivas que se están teniendo. El tema de stacking y carryover de herbicidas en mi zona está siendo una problemática muy grande. Hectáreas completas que se han perdido de maíz por lo que se aplicó anteriormente sin saber cuál era el historial. Y otra que va en la parte comercial. Por ejemplo, habrán escuchado el tema camelina, todo. Si uno no tiene la trazabilidad del lote, no puede vender el producto. Y hoy está pasando con determinados productos, como por ejemplo con el maní. Si uno no tiene historial, puede ser que tengas carryover o stacking de productos en el suelo, que al clavar el maní absorbe esos productos y te salen trazas cuando vos mandás los embarques y lo están rechazando. Esto te da una perspectiva de cómo pueden ir cambiando. No sé si va a cambiar rápido o no, pero las tendencias son esas, ¿no? De cómo querés ver. Y las normativas también ambientales que se están viniendo y todo, van a llevar a que lo que hoy nos parece imposible, en el mediano o corto plazo tengamos algún tipo de cambio. No sé si querés agregar algo. Sí, me parece que respecto a lo que decía, creo que ayer Gabot comentaba, y vos también lo tiraste hoy, esto de hablar con el que tengo al lado. La comunicación empieza con él, que lo tengo acá al lado. No voy a parar con un megáfono y nadie me va a escuchar, digamos. Y el que tengo al lado como productor es el dueño del campo también. Entonces, esto de transmitir, muchas empresas hacen cosas en campos alquilados como si fueran sus propios campos y no lo cuentan, no lo dicen. Y cuando a la hora de competir con otro inquilino, sos un quintal más o un quintal menos. Creo que ahí tenés una cualidad para mostrarle, para comunicarle al dueño del campo. Particularmente en el grupo de Pico, hay varios dueños de campo que no tienen ni idea de lo que pasa en sus campos. Lo único que ven es que su cheque cada vez es más chico, porque la superficie que alquilan es cada vez menor, porque tienen más desperdicio. Ahí fue bastante fácil involucrarlos, digamos, porque después tenés que salir a buscar un productor que te alquile, un productor, una sociedad de explotación que te alquile el campo, que esté alineado con esto de prácticas de mitigación. Y vos también como dueño vas a tener que negociar ahí peso más, peso menos por ese alquiler. Pero me parece que esto de la comunicación, si empezamos por el de al lado, el dueño del campo es uno de los más cercanos que tenemos. Bien. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Tengo una un poquito más específica, quizás, Pedro. Sí. Tiene que ver con este agrandamiento de las áreas que ustedes están trabajando. La pregunta concreta es cómo pensás vos que influyen estos años de situación inversa, digamos, de disminución de las napas, si eso va a jugar a favor o qué es lo que están percibiendo. Bueno, no sé si encararlo desde lo social y la motivación del grupo. A mí me sorprende que el mes pasado tuvimos una recorrida a campo y también hubo mucha gente y gente que está sumando, y me sorprende que vengan en este contexto de seca. Desde lo técnico productivo, estos momentos donde generan fluctuaciones muy violentas de la napa son los que te generan un lote blanco como el que vieron ahí, porque pasás de tener un lote súper saturado, inundado, a de golpe secarlo, y ese secado de golpe es el que te genera el nevado sobre el lote, lo tenés blanco en 2 minutos. Entonces, bien. Por suerte, desde lo personal la gente viene resistiendo y seguimos hablando de esto porque sabemos que va a volver a llover, digamos. Y desde lo físico, desde lo técnico, es muy violento, es negativo. Gracias, Pedro, es una buena noticia. Bueno. Emilio. Pero va a llover. Emilio, no tengo más, antes de cerrar, gracias, muchísimas gracias, Dani. Antes de cerrar, quisiera que no se vayan sin, por lo menos, ver 5 o 6 puntos que yo saqué de ellos. Ustedes podrán después enriquecerlo y otros. Primer punto, lo leo muy rápido, para la búsqueda de una interacción virtuosa, integradora y colaborativa de los distintos actores.
Ser parte y participar con y en instituciones para solucionar el tipo de problemas. Visibilizar los procesos, tanto negativos como los positivos. Es decir, cuando tenemos un problema también creo que tenemos que visibilizarlo y los aspectos positivos también tenemos que hacerlo. La comunicación. Pareciera que comunicar es cada vez más importante. No nos quedemos callados. No dejemos de mostrar lo que podemos mostrar para reflejar en qué situación estamos. Los pequeños cambios, las cosas que tenemos que ir cambiando y los tiempos, esperar que estas cosas ocurran en un tiempo. Son procesos y demandan tiempo. El compromiso técnico y el compromiso, sobre todo, empresario en el tema. Y bueno, tratar de seguir siendo productivos y eficientes para obtener los mejores indicadores ambientales, como se planteaban. Quiero que le den un aplauso muy grande a estas 3 personas y con eso cerramos.